Encantado se encuentra por acá una vez más en esta clase disertación dada por el profesor Ángel Serpa Aponte. Esta vez, esta clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura práctica 3, es decir, práctica de Derecho Penal, y al público en general, donde pretendemos abordar los aspectos prácticos de la acusación penal y la solicitud fiscal de sobreseimiento, fundamentalmente aunado al interés de la realización de ejercicios prácticos por parte de mis alumnos en la asignatura. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar respuestas vinculadas al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, etc. Bueno, estimados, en la orientación de esta asignatura, práctica de derecho penal, ya mis alumnos han realizado una audiencia de imputación y están en proceso de entregarme un escrito de querella como forma de inicio. Luego nos correspondería otras actividades. Es decir, nos encontramos en este momento, teóricamente, en la fase preparatoria del proceso penal. No ha culminado dicha fase preparatoria. Dicha fase preparatoria, como fase inicial del procedimiento ordinario penal, obviamente tiene que concluir. No puede eternizarse, no puede ser infinita. Es como una dama flaquita, es finita, finita, tiene que terminar. No puede eternizarse. De hecho, en la reforma de 2021 del Código Orgánico Procesal Penal se habla de la duración máxima de dicha fase preparatoria, tal como lo establece el artículo 295 del COP, aun cuando exista la posibilidad de prórroga, el encabezado del artículo 295. Entonces, dicha fase preparatoria del proceso penal, bueno, ha de concluir de alguna forma. Y hasta el código te establece la cartilla de cuáles son las formas de concluir dicha fase preparatoria. Yo digo que son 4, pero en realidad dicho COP establece formalmente 3. Los llamados actos conclusivos de la fase preparatoria. Uno es el decreto fiscal de archivo fiscal. Brevemente lo indico. En ese archivo fiscal, el fiscal está admitiendo que el hecho ocurrió, que allí participó el imputado, que él tiene elementos de convicción, pero que no tiene lo suficiente para que ello le pueda otorgar un convencimiento pleno, definitivo, tanto para acusar, convencimiento positivo, como un convencimiento negativo, y el fiscal solicita el sobreseimiento. Entonces, ese decreto de archivo fiscal regulado en los artículos 297 y siguientes va a conducir fundamentalmente a sendos efectos. Uno es el cese de la imputación y ese es el cese de la cautela, la coerción personal. Vamos a dejar de lado ese acto conclusivo. Para mí, otro acto conclusivo importante sería cuando el fiscal solicita el principio de oportunidad, que es regulado en los artículos 37, 38 del Código Orgánico Procesal Penal. El fiscal está convencido que el hecho ocurrió, que allí participó el imputado. Él tiene pruebas. Además, ese hecho para el fiscal configura un delito. Bueno, y si hay todo esto, ¿por qué no acusas? Bueno, porque él considera que el delito es de poca monta, de poca significación, es un delito de bagatela, es un delito insignificante, y el fiscal solicita ese principio de oportunidad ante el juez de control. Como se dan cuenta, es una forma de culminar la fase preparatoria. Pero en realidad, yo en esta sesión de hoy, a unos efectos prácticos, voy a abordar solamente 2 de esos actos conclusivos. Uno es
la solicitud fiscal de sobreseimiento y el otro es la acusación pública. Esta última, fundamental, regulada en el artículo 308, porque esa acusación pública es la llave de acceso al periodo intermedio del proceso penal. Es decir, a la siguiente fase, la fase intermedia del proceso penal, la fase que sigue a la fase preparatoria. Si no se presenta la acusación pública, mal se puede iniciar la fase intermedia del proceso penal, mal podríamos tener audiencia preliminar porque no se ha presentado la acusación. Entonces, a los efectos prácticos ante mis alumnos, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no nos manda a hacer también una solicitud fiscal de sobreseimiento o una acusación pública? Porque yo quiero darle a esta sesión, a esta clase, un contenido mucho más amplio. Y obviamente la actividad, la realización de una acusación pública o de una solicitud de sobreseimiento le corresponde a una sola, a un sector de las partes dentro del proceso, que es al fiscal del Ministerio Público. Y yo creo que a los efectos prácticos es mucho más interesante realizar un escrito de excepciones, que sería aquel en el cual la defensa, y la mayoría de los abogados no son fiscales, la mayoría de los abogados más bien son defensores, la mayoría de los abogados que se dedican al ámbito del derecho penal, y entonces a través de ese escrito de excepciones se ataca la acusación. Obviamente el escrito de excepciones no podría ser frente a la solicitud fiscal de sobreseimiento, puesto que si la excepción es presentada por el procesado, mal podría atacarse una propuesta de sobreseimiento que proviene del Ministerio Público. Entonces yo creo que es mayor el interés para la realización escrita y que pueda ser evaluada de un escrito de excepciones frente a la acusación, que ustedes realicen una acusación pública o una solicitud de sobreseimiento. Pero si van a realizar un escrito de excepciones, obviamente han de conocer qué es lo que se está atacando con dicha escrito de sobreseimiento, que no es más que la acusación pública. Y por ello me interesa ahora, en esta clase de hoy, que va a ser dividida en 2 sesiones, ustedes se incorporarán a la segunda parte con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron en esta, y trataré en la medida de lo posible de abordar en la primera parte la solicitud fiscal de sobreseimiento y en la segunda parte la acusación pública, con todos los vericuetos que yo represento. Con un contenido, lo vuelvo a repetir, práctico, de praxis, dada la asignatura práctica de derecho penal. Pero obviamente se encuentran alumnos que ni siquiera han terminado el derecho procesal penal y que por lo tanto los vaivenes teóricos del sobreseimiento y de la acusación quizás no la tengan tan clara. Sobreseimiento. Cuando yo te hablo de la palabra sobreseimiento, lo primero que tú tendrías que aclararte o aclarar frente a quien te la habla es si se trata de un sobreseimiento decisión o de un sobreseimiento solicitud. Esa es la primera consideración al tema. La decisión de sobreseimiento, conforme al artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, es la que se dicta cuando se extingue la acción penal. Ni para ti ni para mí. No estamos hablando de que alguien es condenado o alguien es absuelto. Sencillamente se extingue la acción penal, se extingue la pretensión procesal. ¿Ok? El 49 del COP establece las causales por las cuales se extingue esa acción penal. La muerte del procesado conducirá a una decisión de sobreseimiento. El cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso, que son 3. El principio de oportunidad, en donde nadie tiene que cumplir nada, porque el imputado no tiene que cumplir nada. Allí el fiscal del Ministerio Público solicita el principio de oportunidad porque considera que el delito es de poca monta, poca significación, y a cambio el procesado ni siquiera me firma un papelito en el cual se indica que no lo vuelvo a hacer. Es una no obligación. Corresponde la legitimidad, el ejercicio al fiscal del Ministerio Público cuando considera las circunstancias del 37, 38 del Código Orgánico Procesal Penal. Las otras 2 alternativas son el acuerdo reparatorio
y la suspensión condicional del proceso. Acuerdo reparatorio regulado en los artículos 41 y 42 del COP y la suspensión condicional del proceso regulado en los artículos 43 y siguientes del COP. Obviamente que en el acuerdo reparatorio hay un pago, ¿verdad? Frente a los delitos que se permita, los delitos que establece el artículo 41 que son permisibles para el acuerdo reparatorio. Si hay un pago, si hay un cumplimiento obligacional por parte de ese imputado o por parte del acusado, porque puede ser que ya haya sido acusado, bueno, se extingue la acción penal y se dicta el sobreseimiento. De igual forma que la suspensión condicional del proceso conducirá al cumplimiento de un régimen de prueba, el que está descrito en el artículo 45. El imputado manifiesta su voluntad de admitir los hechos y de admitir su responsabilidad en los hechos. Ello es ratificado, esa modalidad de suspensión condicional, tanto por el fiscal como la víctima. Ese imputado cumple con el régimen de prueba y allí, si se da ese cumplimiento efectivo, bajo la pauta del artículo 47 del Código Orgánico Procesal Penal, se dicta el sobreseimiento, decisión de sobreseimiento, extinción de la acción penal. Ya vamos por dos: muerte del procesado, cumplimiento de las alternativas. El pago de la multa en las faltas va a conducir a una decisión de sobreseimiento. Se extingue la acción penal. ¿De qué otra forma? La prescripción. La prescripción, conforme lo establece el artículo 49.8 del Código Orgánico Procesal Penal. La prescripción, en las modalidades que allí se establezca, no estamos hablando ni para ti ni para mí, sino que allí se conduce a una extinción de la acción penal. El transcurrir del tiempo hace extinguir el derecho a la sanción por parte del titular de la acción penal y se dicta un sobreseimiento. Tenemos decisiones de sobreseimiento. ¿De qué otra forma podemos llegar a una decisión de sobreseimiento? La actividad que les estoy manifestando que ustedes harán. Es decir, cuando alguien presenta una excepción, un escrito de excepción contra la acusación y se sustenta en los numerales 4, 5, 6 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, acción promovida ilegalmente, amnistía, extinción de la acción penal, indulto, ese juez de control, si declara con lugar ese escrito de excepción, no va a dictar ni una sentencia absolutoria ni va a dictar una sentencia condenatoria, sino que lo que iría a dictar es una sentencia de sobreseimiento, porque afirma que se extingue la acción penal. Entonces, ¿qué otra decisión de sobreseimiento puede ocurrir? Bueno, conforme lo establece el artículo 314, numeral tercero del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 313 también, el juez oficiosamente, sin que nadie se lo haya pedido, puede dictar el sobreseimiento. Cuando él observa que están dadas las causales descritas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí en este caso el fiscal acusa, pero la defensa se opone a la acusación con un escrito de excepciones. Y el juez de control, en este caso, no estaría dándole la razón a la defensa, sino que en el caso que estoy manifestando, el juez oficiosamente, sin que nadie se lo haya solicitado, puede dictar el sobreseimiento. Acaba de salir estamos transmitiendo esto en marzo de 2022, acaba de salir una sentencia de la Sala Constitucional del 22 de febrero de 2022, la sentencia 41, en donde indica que no le corresponde ni a la Sala de Casación Penal ni a la Corte de Apelaciones dictar el sobreseimiento, sino que le corresponde exclusivamente al juez de control. Por lo tanto, si llega por recurso a la Corte de Apelaciones o a la Sala de Casación Penal una propuesta de sobreseimiento novedoso, no le corresponderá a esas alzadas, ¿verdad?, dictar el sobreseimiento, sino que tendrá que remitir la causa al Tribunal de Control para que el Tribunal de Control pueda dictar el sobreseimiento dadas las circunstancias del caso. Entonces, de lo que hemos hablado hasta ahora,
no nos vamos a ocupar en esta disertación, porque de lo que nos vamos a ocupar en esta clase de hoy es cuando el fiscal es el que solicita el sobreseimiento. Es decir, aquí no lo está pidiendo la defensa en un escrito de excepciones. Aquí no se está dando una extinción de la acción penal conforme al artículo 49 del COP. Aquí no oficiosamente el juez está dictando el sobreseimiento. Aquí se dicta una decisión de sobreseimiento porque el fiscal lo está pidiendo. Entonces, vamos a hablar de la solicitud fiscal de sobreseimiento. A ello exclusivamente es que vamos a aludir. Por lo tanto, tendríamos que hablar del momento procesal en que ello va a ocurrir. Nos estamos dirigiendo hacia el periodo intermedio. Todo el tema vinculado a la audiencia de imputación ya se encuentra regulado, pues, en los artículos 126 del COP, la llamada imputación formal por parte del Ministerio Público, lo cual ratifica la sentencia 754 del 9 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional, y a mi modo de ver, esta novísima sentencia 41, perdón, me equivoqué por un día, les había dicho el 22 de febrero, en realidad es el 23 de febrero del año 22, en donde el fiscal, bueno, realiza la imputación, bien sea en sede jurisdiccional, en sede fiscal, esa imputación que se divide en incriminación del hecho y de la calificante jurídica y de la intimación, los elementos de convicción. Entonces, por lo tanto, en esa audiencia, de allí, en esa fase preparatoria, se va a derivar, bueno, el dictado de las medidas de coerción privativa descrita en el artículo 240 del COP, o la medida cautelar sustitutiva, medidas cautelares escritas en el artículo 242 del COP. Hay una investigación post-imputación, porque hablaríamos de una investigación previa, una investigación pre-imputación, anterior a la imputación, y aquí hablaríamos de una investigación post-imputación. También se va a derivar en esa fase preparatoria del aspecto procedimental. ¿Qué procedimiento se iría a dictar? El procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales, o los procedimientos especiales. Por ejemplo, si se tratara de un delito menos grave, o si el delito se cometió de forma flagrante. Si el delito se cometió de forma flagrante, entonces definitivamente calificado de ello por el juez de control en la audiencia de imputación, y necesariamente frente a la flagrancia tendrá que haber una imputación en sede judicial, se remiten las actuaciones ante el tribunal de juicio para que el tribunal de juicio reciba el acto conclusivo de la fase preparatoria. Es decir, se corta, se amputa una fase procesal, no habría fase intermedia. Directamente de fase preparatoria, si el delito es calificado como flagrante, así solicitado por el fiscal y acordado por el juez de control en la audiencia de imputación, se remiten las actuaciones ante la oficina distribuidora de causa. En cada circuito, en cada extensión judicial hay una, y se asigna la causa a un tribunal de juicio de forma aleatoria, y ese tribunal de juicio esperará la presentación del acto conclusivo por parte del fiscal. Por cierto, ese fiscal de nuevo podría adoptar los 3 actos conclusivos, o inclusive el cuarto. Es decir, solicitará un principio de oportunidad, o decretará el archivo fiscal, o presentará una solicitud de sobreseimiento, o presentará la acusación. No es porque el delito haya sido calificado como flagrante o haya sido calificado como un delito menos grave, está la imperiosa necesidad de que la fase preparatoria vaya a concluir con una acusación. También es perfectamente posible que concluya a través de los otros actos conclusivos. Ya les había hablado del archivo fiscal. Ese archivo fiscal va a conducir a una desimputación y a un cese cautelar, y aquí viene lo que nos interesa, que es la solicitud fiscal de sobreseimiento. Esa solicitud el fiscal lo hace porque él considera que no hay hecho, o porque él considera que en ese hecho no hay participación del quien ostenta la condición de imputado, o porque él considera que ese hecho en el cual sí participó quien ostenta la condición de imputado no configura un delito, o porque no hay acción, porque se ha extinguido la acción penal en base a las causales del 49 ya mencionadas, o porque sencillamente no hay prueba.
La diferencia entre la inexistencia de prueba para la solicitud fiscal de sobreseimiento conforme al decreto de archivo fiscal, que yo les había dicho que el decreto de archivo fiscal era por un problema probatorio, la inexistencia actual de un elemento de convicción, es eso que yo acabo de mencionar. En el decreto de archivo fiscal, actualmente no existe ese elemento de convicción, pero existe la posibilidad de encontrarlo. En cambio, cuando el fiscal solicita el sobreseimiento por ausencia de prueba, en definitiva, no hay posibilidad alguna de tener esa base material para sustentar esa convicción. Él a lo mejor está convencido de que ese delito lo cometió el imputado, pero en realidad no me puedo presentar a un juicio oral y público con tal escualidez, con tal escasez de elementos de convicción. Entonces, por lo tanto, mi convencimiento será un convencimiento negativo. Y obviamente el otro acto conclusivo será la acusación pública, conforme al artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Si existe una privación de libertad, a partir de la privación de libertad, del día siguiente del dictado de la privación de libertad, corren los 45 días continuos para que se presente algún acto conclusivo, o el archivo fiscal o la solicitud de sobreseimiento o la acusación pública. Y por qué no decirlo también del principio de oportunidad. Esa acusación pública va a conducir a la fijación de la audiencia preliminar, pero la fijación de la audiencia preliminar, la notificación de la fijación de la audiencia preliminar va a conducir a esa notificación, quise decir antes, a la defensa, y esa defensa podrá presentar su escrito de excepciones. Audiencia, fase intermedia y presentación del escrito de excepciones, que volveré con ustedes en una próxima clase teórica a explicar, porque aquí lo que me quiero concretar es en la solicitud fiscal de sobreseimiento. Esa presentación de la acusación pública va a conducir a la audiencia preliminar, de allí se derivarán decisiones que explicaré en su oportunidad, pero que solamente los coloco a los efectos de que ustedes puedan observar el desideratum, el corolario, la posterioridad, pues, de la presentación de la acusación pública. Vamos a concretarnos entonces en el escrito de sobreseimiento por parte del fiscal del Ministerio Público. Ese escrito de sobreseimiento está regulado en los artículos 300 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Y allí leemos que el sobreseimiento procede cuando: 1. El hecho objeto del proceso no se realizó. O 2. No puede atribuírsele al imputado. Cuando alguien vaya a invocar, cuando un fiscal vaya a invocar ese numeral primero, tendrá que mencionar cuál de las dos hipótesis está aseverando, porque como se ve en el numeral primero hay dos. El hecho no se realizó, pero sí se realizó, pero no puede atribuírsele al imputado. Vamos a hablar del primero. Lo primero es una circunstancia fáctica. El hecho no se realizó como tal. Definitivamente no hubo homicidio. Fue una muerte natural. Fue una muerte ocasionada por un accidente. ¿Ok? Fue un suicidio. No hubo hurto. Fue que te doné, fue que te di una determinada cantidad o un bien mueble. No hubo apropiación indebida calificada, puesto que aquí definitivamente yo permití que tú dispusieras y que tú no me reintegraras ese bien a pesar de la existencia de un contrato. Por ejemplo, no existió violación, no existió estupro. Hubo violencia ciertamente en esa actividad sexual, pero hubo una violencia consentida, la aceptamos, la toleramos. ¿Ok? Fíjense que todo acto conclusivo implica necesariamente la existencia de un imputado. Mal podría haber un acto conclusivo sin que previamente haya una imputación. Y por eso es que es tan importante ese concepto de imputación formal, 126A del COP, pero también el concepto de imputación material, que hasta lo maneja el artículo 295 en su encabezado. Es decir, se está imputando, quizás no de una forma formal, pero existe una imputación.
Bueno, ¿con qué? Bueno, la admisión de la querella, por ejemplo, o algunos otros actos que conduzcan a la existencia de una actividad de persecución. Entonces, para cualquier acto conclusivo, ha de existir, obviamente, una imputación, bien sea material o bien sea formal. Por lo menos ese es mi criterio al respecto. En la concatenación del 126A, en concatenado con el 295 más otras normas. Por ejemplo, basta ver que con la admisión de la querella se habla de la condición de imputado bajo las pautas de la querella que regulan los artículos 276 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el hecho ocurrió, pero allí no participó el imputado, definitivamente. No participó de cualquiera de las formas por las cuales se le puede atribuir responsabilidad a alguien, bien sea como autor, perpetrador o bien sea como partícipe. Es en ese hecho, ni como coautor, ni como determinador, ni como instigador, ni como cómplice, necesario o no necesario, ni como cooperador, ya lo repetí, participó ese imputado. El hecho ocurrió, habrá que seguir investigando a ver quién participó, quién es responsable, pero ese que ostenta la condición de imputado hasta ahora, pues no estuvo allí. Numeral 2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. Es decir, tendríamos que asumir las circunstancias por las cuales un hecho que tenga una perspectiva típica, bueno, no deriva una responsabilidad. Vamos a quitarlo primero. A lo mejor hay un problema de atipicidad, seducción con promesa matrimonial. La norma dice que ha de tener menos de 21 años de edad, la seducida, y mayor de 16. Por lo tanto, si no está en esa condición etaria, bueno, obviamente es un problema de atipicidad. Ese funcionario público al cual están imputando de corrupción, bueno, no administra, no guarda, no custodia bienes, porque sencillamente no es funcionario público. ¿Ok? En el incesto, bueno, dice que causa escándalo público. Bueno, en la comunidad no causó escándalo público esa práctica sexual entre familiares, entre relacionados familiares cercanos. Entonces, hay un problema de atipicidad. Pero también la irresponsabilidad penal surge por la vía de las causas de exclusión de la culpabilidad. Nos encontramos con un problema de inimputabilidad por una condición etaria menor de 14 años o por un problema de enfermedad mental, estructural o coyuntural que releva libertad y conciencia de los actos. Hay un problema el problema del sonambulismo, por ejemplo. O nos encontramos con un problema de error de tipo, en este caso, porque el error de prohibición, bueno, también estaría ubicable allí, es decir, sobre la creencia de la existencia de una causa de justificación. Por cierto, ello también conllevaría a una irresponsabilidad penal, la existencia de causa de justificación. La existencia de causa de justificación releva, quita la antijuridicidad y afirma la juridicidad del hecho, la legítima defensa, el cumplimiento del deber, el ejercicio de profesión o cargo, la defensa putativa, etcétera, conforme lo establece en la ilicitud penal ortodoxa venezolana, el Código Penal en los artículos 65 y siguientes. Una excusa absolutoria. Bueno, si se aceptare el perdón del ofendido, ¿verdad? Por vía del matrimonio, en el caso de la malversación, por ejemplo, sí hubo un destino a una finalidad distinta presupuestariamente, pero ello fue aceptado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, ese destino a una partida distinta para satisfacer necesidades colectivas. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las circunstancias que hace irresponsable esa participación en un hecho con apariencia de tipicidad. Tercero, la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. Fíjense que esa cosa juzgada
no está descrita en el numeral, en el artículo 49, pero también ello va a conducir a la extinción de la acción penal. Es decir, las causales que están indicadas en el artículo 49, bueno, la muerte del procesado, ya lo he dicho, el cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso, el pago de la multa en el caso de la falta, libro tercero del Código Penal, la prescripción. Entonces, ello conduce, pues, definitivamente a que el fiscal solicite un sobreseimiento. La última es bien interesante. Leamos la redacción completa. A pesar de la falta de certeza, la numeral 4 del 300, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Fundadamente, bueno, claro, porque el artículo 308, el que habla de la acusación pública, establece que para que se acuse tiene que haber fundamento serio. El fundamento serio ha de ser el sustento convictivo, probatorio, tanto de la causación, aspecto objetivo del delito, como de la participación, de la atribuibilidad, de la culpabilidad. No existe tal fundamento serio y por lo tanto ese fiscal solicita el sobreseimiento. ¿Qué va a ocurrir con posterioridad a la solicitud de sobreseimiento? Bueno, esa solicitud de sobreseimiento va a interponerse, va a ser direccionada. Cada una de las causales invocadas tienen que ser motivadas. Obviamente, un fiscal cuando solicita el sobreseimiento tendrá que precisar en esa solicitud de sobreseimiento que él ha investigado, que no ha perdido el tiempo en esa fase preparatoria, que ha asumido una investigación, como se le ordena, pues los artículos 283 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, pero que de esa investigación ha derivado su convencimiento sobre alguna de las causales descritas en el numeral 300. Ellos se presentarán ante el juez de control, el mismo juez de control ante el cual hubo la imputación o el mismo juez de control que realizó actuaciones previas, como por ejemplo la prueba anticipada, la solicitud de allanamiento, etc. Entonces, esa presentación de la acusación ante el juez de control, aquí están, ¿verdad?, las causales de extinción de la acción penal, que se las he mencionado, la del artículo 49, muerte del imputado, amnistía, desistimiento de la acusación privada, pago de la multa, criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio, cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional y la prescripción. El sobreseimiento pone término al procedimiento, lo dice el 301 del Código Orgánico, y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado a favor de quien se hubiera declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este código, haciendo cesar todas las medidas de coerción. ¿Qué es lo que dice el artículo 20? Bueno, hubo errores en la presentación de esa solicitud de sobreseimiento, o se presentó la solicitud de sobreseimiento ante el juez que no era competente para conocer esa causa. El 302 nos indica que el fiscal solicitará el sobreseimiento al juez o jueza de control cuando, terminado el procedimiento preparatorio, estime que proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente, las que mencionamos del artículo 300. En tal caso, se seguirá el trámite previsto en el artículo 305. 303. El juez de control al término de la audiencia preliminar podrá declarar el sobreseimiento, ya este no sería el que nos ocupa, porque ya está el sobreseimiento oficioso o al aprobarse la excepción. En juicio también puede haber sobreseimiento si durante la etapa de juicio 304 se produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, es decir, cualquiera de las del 49 o la cosa juzgada, y no es necesario el debate para la celebración del debate para comprobarla, el tribunal dictará el sobreseimiento. Si es necesario probarse una causal de sobreseimiento, entonces definitivamente tendrá que realizarse en dicha fase de juicio. Vámonos con el 305. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez
la decidirá dentro del lapso de 45 días. La decisión dictada por el tribunal deberá ser notificada a las partes y a la víctima, aunque no se haya querellado. Es decir, entre los 45 días de despacho, ese juez dictará o no la decisión de sobreseimiento. Lo que está en rojo acá, en la parte del artículo 305, fue suspendido por la Sala Constitucional en la sentencia 537 del 12-7-17, una sentencia cautelar, pero que todavía el fondo no ha sido decidido. Es decir, si el juez o jueza no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviará las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el fiscal superior ratifique el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal superior no estuviera de acuerdo con la solicitud, ordenará a otro fiscal continuar con la investigación o dictar un acto conclusivo. Ello ha sido suspendido por la Sala Constitucional y en la sentencia 537 del 12-7-17 indica: la Sala Constitucional suspende la aplicación de la única parte del artículo 305. En consecuencia, esta sala establece en forma temporal un régimen procesal transitorio referido a la señalada suspensión. Esto es que no decretado el sobreseimiento por el juez deberá ordenar al Ministerio Público continuar con la investigación sin perjuicio de su autonomía para concluir la investigación nuevamente. Es decir, sin perjuicio de que el fiscal pueda presentar o un decreto de archivo fiscal o una solicitud de sobreseimiento o una acusación, pero que se verifique que ha continuado investigando. Presentada la solicitud, entonces dice la Sala Constitucional que lo que queda de ese artículo es: presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez la decidirá dentro de los 45 días. La decisión dictada por el tribunal deberá ser notificada a la parte y a la víctima, aunque no se haya querellado. Entonces, mis estimados, vamos a abordar, por ejemplo, vamos a ver un modelo, ¿ok?, de una solicitud de sobreseimiento. Vamos a ver un modelo de una solicitud de sobreseimiento. Déjeme acá un poco abrir el documento para que ustedes lo puedan observar. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver si lo tenemos acá a la vista de ustedes. Aquí la tenemos. Ciudadano juez de primera instancia en funciones de control quien suscribe, fulano de tal, en su carácter de fiscal del Ministerio Público, solicita el sobreseimiento de la presente causa, identifica las partes, fundamento de hecho, la investigación, el cual manifiesta: un ciudadano desconocido pasó corriendo a su lado, arrebatándole su celular marca Nokia, momento que se encontraba hablando a través del mismo en una calle sombría en la oscuridad. Fundamentos de derecho: ordena la inspección ocular de los hechos siendo practicada, dirige a la compañía de teléfono. Ahora bien, del análisis de los elementos de comisión recabados en la presente investigación, es posible inferir que nos encontramos en presencia del delito de robo impropio en la modalidad de arrebatón. El robo impropio en la modalidad de arrebatón, en consecuencia, indica que tiene una pena de 6 a 30 meses, su término medio es de 18 meses y que por lo tanto, conforme al artículo 110, está prescrita. Es decir, el fiscal está solicitando el sobreseimiento, en este caso, por la prescripción, conforme al artículo 110 del Código Penal, y diciendo que ha transcurrido 6 años y que por lo tanto, si prescribe en el término de 3 años, ya ello está evidentemente